tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buena noche. Pues bueno, estamos ya aquí listos con unos minutos de retraso, pero bueno, tuvimos aquí algunos inconvenientes técnicos para poder conectarnos. Hoy también estamos transmitiendo desde Zoom simultáneamente para Facebook Live y también estamos transmitiendo de este lado en nuestro canal de Instagram. Me da mucho gusto saludarlos y gracias a todos ustedes por estar conectados. Veo que ya varios se están conectando, veo que ya varios están aquí listos para poder llevar a cabo esta transmisión, que como les comentaba, esta tarde-noche hablaremos de infarto cerebral. Y bien, pues vamos a dar unos minutos para dar un poco de tiempo y dar un espacio a todas las personas que ya veo que se están uniendo tanto en el Instagram como en esta página de Facebook Live. Les platico. Vamos a platicar hoy de algunos puntos muy importantes respecto al infarto cerebral. Ustedes me han pedido este tema de manera constante, ya se los debía a varios de ustedes. Es un tema largo, es un tema que pues tiene mucha información, pero estoy seguro que vamos a poder revisar a detalle todas estas preguntas, todos estos subtemas que hemos preparado hoy para todos ustedes y pues estoy también seguro que les va a gustar mucho este tema y sobre todo para prevenir, que recuerden, lo que queremos con todas estas sesiones es que ustedes estén capacitados, que estén enterados y que tengan toda la información de primera mano para poder identificar cualquier complicación de alguna de las enfermedades que hemos visto y también pues para poder entender de manera correcta pues estos temas que presentamos prácticamente cada semana. Y bien, pues vamos a empezar con el infarto cerebral. No sin antes pues, presentarme nuevamente con ustedes. Yo soy el doctor Manuel Lavariega Sarachaga. Los invito a que me sigan en mis redes sociales. Los invito a que le den like a mi página de Facebook y que me sigan también en Instagram, en Twitter. Tenemos también un canal de YouTube para que puedan suscribirse y cada vez que subamos un video ustedes puedan notificarse de que llega esta nueva información y la puedan revisar. Y bueno, también les recuerdo que tenemos un canal en Spotify, una línea directa para que ustedes puedan escuchar el podcast todas las veces que subimos algún tipo de presentación. Los que me están viendo por Zoom o los que me están viendo por Facebook van a tener la presentación también ahí lista para poder revisarla y los que están de este lado por Instagram, a los cuales saludo desde ahora, pues solo vamos a tener la presentación de lo que yo les vaya platicando, pero posteriormente la van a poder revisar por IGTV. Y bueno, pues el infarto cerebral es un término complejo. El infarto cerebral, pues, tiene diferentes connotaciones y justo es bien importante platicar con todos ustedes qué es lo que sucede, ya que, pues, como descripción general, un infarto cerebral ocurre cuando el aporte de sangre a una parte del cerebro se interrumpe de manera parcial o de manera total y genera una reducción de flujo, lo que impide que el tejido cerebral, pues, reciba este flujo sanguíneo, reciba de manera secundaria estos nutrientes y oxígeno. Y aquí es cuando las células cerebrales pues comienzan a tener daño, dependiendo del tiempo que el cerebro o esta parte del cerebro pase sin flujo, pues es la posibilidad de complicaciones que tendrá el paciente. Absolutamente esto es una emergencia médica y aquí la identificación y el tratamiento oportuno o tratamiento temprano es crucial para pues el desenlace de este tipo de complicaciones. Estas acciones tempranas pues reducen el daño cerebral, como les comentaba, y disminuyen también de manera importante las complicaciones. Aquí lo más importante es que pues actualmente hay tratamientos que son efectivos para poder disminuir y para poder prevenir esta discapacidad que genera este tipo de accidentes cerebrovasculares. Y bueno, les presento, ojalá que después mis amigos de Instagram que están viendo esta transmisión puedan ver la sesión en IGTV y puedan también revisar esta información que les estoy presentando, ya que bueno, hay una estrategia global, hay una estrategia que pues también tiene mucho empuje y mucho auge aquí en nuestro país, que es la aplicación de la estrategia camaleón. Y ustedes van a decir, ¿y qué tiene que ver un camaleón con el infarto cerebral? Pues bueno, es una mnemotecnia que utilizamos para poder hacer entendible toda esta información a todas las personas, incluso a profesionales de la salud, a población en general o cualquier persona que pueda entender pues esta mnemotecnia. Y les voy a decir por qué es. Vamos a tomar las primeras dos letras, la C y la A. Esto significa cara colgada. Entonces aquí empezamos a identificar datos, signos y síntomas relacionados al infarto cerebral. Las siguientes dos letras, que es la M y la A,
quiere decir mano pesada. Es decir, los pacientes tienen aquí un dato clínico importante. La mano pueden llegar a perder la fuerza y se les puede caer. O pueden sentir como la mano literalmente pesada. Eso se refiere a la M y la A. Después la L y la E. Eso quiere decir lengua trabada. Es decir, tienen dificultad para comunicarse. No pueden emitir palabras. No pueden generar o articular oraciones. Entonces, eso es la L y la E. Y es otro dato clínico. Y la O y la N quiere decir on, como encender. Eso quiere decir activar el servicio médico de emergencias, marcando al 911 para solicitar una ambulancia. Y esto, pues, integra la palabra camaleón. Entonces, ojo, tengan en cuenta esta información. Por favor, llévenla siempre en su cabeza para identificar un evento vascular, un infarto cerebral. CA de camaleón, CA, cara colgada, MA, mano pesada, LE, lengua trabada y ON, la activación del servicio médico de emergencias, que en este caso, pues el número a nivel nacional en México es el 911. Y bueno, para todos mis amigos que me siguen también en algunos otros lugares de otros países del mundo, en Estados Unidos, principalmente los que están más del lado de la frontera sur de Estados Unidos, la frontera con México, también pues mis amigos que me siguen por otros lugares, como por ejemplo Argentina, Uruguay, Colombia, pues seguramente ahí también tienen un número 911 y pues también podrán activar el servicio médico de emergencias con este mismo número. Y esta estrategia pues es global, es una estrategia que también puede aplicarse en sus países. Recuerden la palabra camaleón para conocer los síntomas de un infarto cerebral. Porque aquí, como dice esta imagen que ustedes están viendo, cada minuto es vital y la interacción y la actividad que tengamos como pues al presenciar este tipo de síntomas y que los podamos reconocer va a ser crucial en el desenlace de los pacientes. Y bueno, pues les platico un poquito de los síntomas del infarto cerebral. Les platicaba, los pacientes regularmente tienen dificultad para hablar y para poder entender lo que otros están diciendo. Y eso puede experimentar confusión en los pacientes, puede generar esta dificultad para articular las palabras o para entender lo que se dice. Entonces, pues este es un dato muy importante que pues deben de tener muy presente, ya que los pacientes presentan este tipo de síntomas. Otro dato característico, ya les platicaba ahorita con esta palabra camaleón, pues es que los pacientes pueden tener adormecida o pueden tener parálisis o la sensación de la mano o el brazo pesado y pueden desarrollar de alguna manera algún tipo de sintomatología específico en esta extremidad, como por ejemplo parálisis o debilidad. Y esto también puede presentarse en la cara o en la pierna o en una de las extremidades. Recuerden que regularmente el infarto cerebral pues solo afecta a un lado del cuerpo en la mayoría de los casos. Y aquí pues el paciente regularmente trata de levantar ambos brazos sobre la cabeza al mismo tiempo, pero no le es posible realizarlo. Entonces, tengan en cuenta estos puntos porque son parte importante de la identificación de la sintomatología clínica del paciente. Y bueno, también es importante identificar que si el paciente empieza a tener un brazo que tenga menos fuerza, que tenga menos movilidad, pues es muy importante identificar estos síntomas, ya que pues es posible que esté sufriendo un accidente vascular cerebral o un infarto cerebral. Y bueno, también algo que es importante es que un lado de su boca puede caerse cuando trate de sonreír, es decir, la boquita se puede ir para abajo. Entonces, es bien importante que podamos tener en cuenta estos síntomas. También los pacientes pueden tener alteraciones para ver, alteraciones de la visión, ya sea en uno o en ambos ojos, ya que de manera repentina pueden perder incluso la visión o tener visión borrosa en uno o en ambos ojos, o incluso pueden tener una visión doble, como cuando hacemos viscos. Bueno, así pueden ver los pacientes. Entonces, tengan en cuenta estos puntos también. El paciente también puede presentar dolor de cabeza, y esto puede ser un dolor de cabeza intenso, súbito, que también puede generar algún otro tipo de síntomas, como puede ser el vómito, como pueden ser la náusea, como puede ser mareo, vértigo, alteraciones en el estado de conciencia.
y esto es un indicativo de que el paciente pues, puede estar teniendo un infarto cerebral. Les platicaba esta parte de los síntomas en donde pues, se afecta alguna de las extremidades y el paciente pues, puede perder el equilibrio, puede tener cierta dificultad para deambular. Entonces, tengan en cuenta esto porque también el mareo va acompañado a veces de este tipo de cuadro clínico y puede generar pérdida de la coordinación motriz y del equilibrio del paciente. Entonces, bueno, ¿nosotros qué podemos hacer ante una situación de este tipo? Pues cuando llamemos al número de emergencia, podemos identificar estos síntomas y decir, me parece que tal persona, que mi familiar, que el vecino, me parece que la persona que está aquí está teniendo un infarto cerebral. ¿Cómo lo van a poder identificar ustedes? Pues mientras llegue el profesional de la salud o llegue el servicio de emergencia a poder atender al paciente, pues ustedes pídanle a la persona que sonría. Y si cae de un lado la cara, pues seguramente estará teniendo un infarto cerebral. En los brazos, pídanle a la persona que levante ambos brazos. Y regularmente pues solo puede levantar uno y el otro no lo puede levantar. Entonces tengan en cuenta esto porque pues también pueden ahí identificar ustedes estos signos y síntomas. Pídenle a la persona que repita una frase también, una frase simple y regularmente pues arrastran las palabras o habla de manera extraña o no puede coordinar o no alcanza a emitir palabras. Entonces eso es bien importante. Y pues obviamente el tiempo, si observas cualquiera de estos síntomas, de inmediato llama al 911 y activa el servicio médico de emergencias para que llegue una ambulancia, lo estabilice y lo lleve al hospital más cercano y adecuado para el tratamiento del cuadro. Y bueno, pues existen dos causas que pueden generar infartos cerebrales. La primera es que una arteria, un vaso grandote donde se lleva la sangre oxigenada, esta arteria pues esté bloqueada. Y esto pues, se conoce como un accidente cerebrovascular isquémico. Ustedes lo pueden ver aquí en esta imagen que tengo a la izquierda en la presentación. Para mis amigos de Facebook que están viendo la transmisión, pues ven cómo pues aquí se ocluye prácticamente el vaso sanguíneo y se disminuye el flujo. Entonces, este bloqueo pues genera esta alteración en el flujo a una parte específica del cerebro y genera este tipo de manifestaciones. Hay otra situación que también es importante, que es la filtración o la ruptura de un vaso sanguíneo. Y esto se conoce como accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico. Es decir, la presión rompe la pared del vaso sanguíneo y esta sangre se extravasa, sale del vaso y pues cubre algunas otras partes que no precisamente es un vaso sanguíneo, sino que esta sangre se empieza a distribuir en el tejido cerebral y esto genera pues una hemorragia cerebral. A esto lo conocemos como accidente cerebrovascular hemorrágico. Y hay una tercera variante. Algunas personas pues pueden tener solo una interrupción temporal del flujo sanguíneo a un área específico del cerebro y esto se conoce como ataque isquémico transitorio. Estos síntomas no son duraderos, son temporales y es mientras el flujo sanguíneo es interrumpido. Pero bueno, pues indistintamente, más bien dicho, pues este tipo de pacientes requiere atención médica en un servicio de urgencias y ser valorado por un médico de urgencias y un médico neurólogo. Y bueno, pues vamos a hablar ahora un poquito del accidente isquémico, del accidente cerebrovascular de tipo isquémico, ya que pues es el tipo de accidente isquémico más común, es el tipo de accidente vascular cerebrovascular más común. Entonces, como les comentaba aquí, pues una porción del vaso se tapa, sufre una disminución del flujo sanguíneo y pues este bloqueo genera estos datos de isquemia o de falta de flujo. Y aquí pues puede llegar a generar diferentes tipos de síntomas que ya los platicábamos hace un momento y también dependerá mucho del área del cerebro que se vea afectada. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta respecto al isquémico. Para el tipo hemorrágico, pues como su nombre lo dice, es una hemorragia en el cerebro y esto es cuando este vaso sanguíneo se rompe por esta presión arterial alta y extravasa la sangre al tejido cerebral y pues aquí existe esta afección por esta sangre que se dispersa en todo el tejido y genera pues los síntomas que ya hemos platicado. Y bueno, pues hay factores de riesgo para los diferentes tipos de accidentes o de eventos vasculares cerebrales y estos
incluyen principalmente el descontrol de la presión arterial, que eso es un dato súper importante. Ya les he comentado y en los videos previos, pues ya les había dicho que es súper importante y es crítico controlar lo más rápido y de la mejor manera la presión arterial, ya que una presión arterial alta no controlada es un factor de riesgo absoluto y crítico para generar infartos cerebrales, tanto hemorrágicos como isquémicos. También hay otro punto importante, por ejemplo, los pacientes que son sobretratados con algún tipo de anticoagulante, pues pueden generar hemorragias cerebrales. Hay otras situaciones que son anatómicas prácticamente y se presentan porque existe, imagínense una llanta de un carro cuando le damos un banquetazo y se le hace un chipotito, pues exactamente lo mismo pasa en el vaso sanguíneo. El vaso sanguíneo puede generar esta prolongación, este chipotito que se llama aneurisma, y estos aneurismas pues pueden llegar a perder la contención del flujo de sangre dentro del vaso, pueden reventar y ahí generar un accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico. Y bueno, pues también hay otros factores de riesgo, como lo pueden ser los traumatismos, como por ejemplo, como pueden ver aquí que les puse en la lámina, en la diapositiva, pues un accidente automovilístico que genera un golpe directo del cráneo contra algún objeto, pues puede también generar un accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico. Ahí, pues bueno, ya hablaremos de otro tipo de situaciones, de los famosos hematomas epidurales y subdurales, pero bueno, ese es otro tema, pero también puede llegar a generar una hemorragia adentro de la cabeza. También, pues bueno, también hay algunos otros factores importantes que pues también tenemos que mencionar en el tema hemorrágico, que pues hay algunas situaciones relacionadas a malformaciones congénitas, pero pues son menos frecuentes y también se relacionan principalmente con aneurismas. Los accidentes isquémicos transitorios, pues estos, como les comentaba hace un momento, tienen una periodicidad temporal, tienen síntomas similares a los de un accidente isquémico, a los de un evento vascular cerebral de tipo isquémico, es decir, por disminución del flujo sanguíneo, pero la característica de estos es que pues, son temporales. Regularmente no causan daño permanente y duran algunos minutos, pero pues existe un factor de riesgo que puede llegar a finalizar o a terminar con un infarto cerebral de tipo permanente y de tipo isquémico. Entonces tengan en cuenta este punto porque es bien importante tratar de disminuir al máximo el riesgo. Y sobre todo en este tipo de accidentes isquémicos transitorios, una de las causas principales es una arritmia cardíaca que se llama fibrilación auricular. El corazón al fibrilar, es decir, como temblar, el corazón como que tiembla, la parte superior del corazón como que tiembla, puede llegar a generar ciertos coágulos y esos coágulos viajar por el torrente sanguíneo, llegar a los vasos de la cabeza y eso pues genera un accidente isquémico transitorio. Entonces tengan en cuenta estos puntos porque también son bien importantes poder tenerlos bien presentes. Y bueno, pues ante cualquiera de los infartos cerebrales, el punto aquí básico es poder identificarlo y buscar ayuda, porque el éxito de la recuperación del paciente y del pronóstico, pues será la rapidez con el que el paciente reciba atención médica. Y hay algunos factores de riesgo extra que tenemos también que considerar. Y ojo, si ustedes tienen alguno de estos factores de riesgo, tómenlo en cuenta, por favor, para que sean modificables. Vean, por ejemplo, tener sobrepeso u obesidad es un factor de riesgo para un accidente cerebrovascular. La inactividad física es otro factor de riesgo importante. Beber en exceso o atracones de bebida, es decir, que de repente toman muchísimo, pues puede ser un factor de riesgo para infartos cerebrales. Y también el uso de algunas drogas ilegales, como lo pueden ser las metanfetaminas o la cocaína, son factores de riesgo para accidentes cerebrovasculares. Y hay algunos otros factores de riesgo médicos que también pues, son importantes que puedan tener en cuenta, como por ejemplo la presión arterial alta. No quiere decir que si ustedes son hipertensos van a tener un infarto cerebral, pero lo que sí puede suceder es que si ustedes son hipertensos descontrolados, pues eso puede llegar a generar un infarto cerebral, pues con mayor factor de riesgo. Entonces, ténganlo en cuenta para que
pues controlen estos factores, que todos estos sí son controlables por nosotros. También, pues, el tabaquismo es un factor de riesgo muy, muy importante. Fumar cigarros de manera constante, tener este hábito, pues es un factor de riesgo. El colesterol alto es otro factor de riesgo también súper importante. La diabetes mellitus no controlada es otro factor de riesgo. Algún tipo de enfermedades como la insuficiencia cardíaca, algún tipo de arritmia, algún tipo de infecciones, o como les comentaba, la fibrilación auricular también es un factor de riesgo importante para tener accidentes cerebrovasculares. Y también, pues bueno, los antecedentes personales o familiares de este tipo de situaciones, pues puede llegar a ser un factor de riesgo también importante. Entonces, ya que vimos estos factores de riesgo, analicen cuáles son los suyos y disminúyanlos, porque al disminuir este tipo de situaciones, pues considerablemente disminuimos el riesgo. Otros factores que también son importantes y que también tienen un riesgo importante, pues son la edad. Por ejemplo, las personas mayores a 55 años de edad o con mayor edad, pues tienen un riesgo más alto de este tipo de complicaciones. Y también la raza. Los afroamericanos se ha visto que tienen mayor riesgo de enfermedades o de accidentes cerebrovasculares. Y bueno, pues importante también, los hombres tienen mayor riesgo o un riesgo más alto de sufrir este tipo de accidentes vasculares cerebrales. Y también las hormonas, en el caso de los métodos anticonceptivos o las terapias hormonales que incluyen estrógenos, aumentan el riesgo de este tipo de situaciones o de eventos. Entonces, pues ténganlo en cuenta, porque realmente las complicaciones de un infarto o de un accidente cerebral vascular, pues a veces puede causar o generar algún tipo de discapacidad. Pueden ser temporales o permanentes y depende del área del cerebro que afecte. Entonces, tengan en cuenta esto, porque las complicaciones que ustedes los han visto en la calle, ustedes han visto personas que andan caminando en la calle y que tienen la manita como retraída y el piecito también, que van así como con una marcha claudicante, pues puede ser una complicación de un infarto cerebral. Pueden tener parálisis los pacientes que sufren un infarto de un lado del cuerpo, o perder el control de alguno de los músculos, como los de la cara o los del brazo. Entonces tengan en cuenta que esta puede ser una de las complicaciones. También los pacientes pues pueden tener dificultad para seguir articulando palabras, pueden generar sonidos incomprensibles o pueden tener cierta alteración para deglutir. Entonces los infartos cerebrales pues también pueden generar afectación de algunos músculos de la boca o de la garganta, que pueden llegar a generar este tipo de alteraciones que les acabo de mencionar. También bien importante que ustedes sepan que los pacientes con infartos cerebrales pues pueden generar pérdida de la memoria o algún tipo de dificultad para concentrarse o para pensar. Entonces es bien importante tener en cuenta este punto, porque son complicaciones que se pueden evitar, son complicaciones que se pueden disminuir de manera considerable, ya sea modificando los factores de riesgo o dos, teniendo una intervención y un tratamiento oportuno una vez que se identifican los signos y síntomas que ya les he comentado de la estrategia camaleón. Y bueno, también, por ejemplo, problemas emocionales, ya que pues también las personas que han tenido este tipo de situaciones pues pueden generar ciertas situaciones de depresión o de ansiedad que pues también agudiza el cuadro por el cual están pasando. También se han reportado casos en donde los pacientes tienen dolor por esta falta de movimiento, por esta falta de movilidad en la extremidad o en el área donde se afecta. Entonces, pues pueden llegar a generar incluso hormigueo o sensación como quemante, incómoda en el área afectada del brazo o de la extremidad que queda comprometida. Y bueno, pues ya les platiqué un poco en general de todos estos puntos que son bien importantes, pero pues ustedes me van a decir, ¿y yo cómo hago para poder disminuir mi riesgo? Ya identifiqué que soy obeso, ya identifiqué que fumo, ya identifiqué que soy hombre, ya identifiqué tal vez que soy mujer y que tengo algún uso de anticonceptivos. En fin, ya identifiqué todos estos factores de riesgo que me pueden pues generar un infarto. ¿Qué tengo que hacer? 1, controlen su presión arterial. Siempre una presión arterial controlada disminuye de manera importante el riesgo de poder presentar un infarto cardíaco. Los cambios en el estilo de vida pueden llegar también a favorecer, a disminuir esta presión arterial alta.
Recuerden, hay 4 estrategias para el control de la presión arterial. Se los platiqué en la sesión que tuvimos de hipertensión arterial. Su dieta adecuada, su ejercicio cardiovascular, su medicamento y sus mediciones, su medición de la presión arterial. Entonces, si ustedes tienen en cuenta estos 4 puntos, van a poder controlar su presión arterial y de esta manera disminuir el factor de riesgo para generar un accidente cerebrovascular. Reduzcan la cantidad de grasas que comen, reduzcan la cantidad de lípidos o de dietas saturadas, ricas en colesterol, porque pues, recuerden que el colesterol es uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Entonces, pues ustedes tengan en cuenta esto porque si disminuyen y llevan un estilo de vida adecuado con poco consumo de grasas saturadas, pues van a tener mucho menor factor de riesgo para poder presentar un infarto cerebral. Otra importantísima, dejen de fumar. Si ustedes tienen un hábito tabáquico, suspéndanlo. El hábito tabáquico no les va a dejar nada bueno, se los aseguro. Lo único que les va a dejar son factores de riesgo para complicarse. Porque incluso, pues, el fumar puede darles uno de los principales detonantes para cáncer de pulmón, para algún otro tipo de alteraciones cardiovasculares y de infartos cerebrales. Controlen la glucosa en sangre. Recuerden que los pacientes diabéticos deben de estar abajo de 140 miligramos por decilitro. Idealmente, si tienen menos, mucho mejor, pero controlen su glucosa en sangre para disminuir también el factor de riesgo. Peso, eso es otro punto saludable, otro punto importante. Mantengan un peso adecuado con un índice de masa corporal lo más cercano al peso normal, que es hasta 24.99. Ya les platicaba hace algunas sesiones y se los he repetido, se los vuelvo a comentar ahora. Es muy fácil poder obtener su índice de masa corporal. Si ustedes tienen su peso y tienen su talla, lo introducen en una calculadora y les da un valor. Este valor debe de ser abajo del 24.99. Búsquenlo en Google, calculadora de índice de masa corporal. Ahí introducen su peso, introducen su talla y les da el resultado. Abajo de 25, es decir, 24.99, se considera como peso normal. Si ustedes están arriba de 25, entonces empiecen a tratar de perder peso, busquen a un profesional de la salud que les ayude a disminuir su peso y de esta manera disminuyen el riesgo de infartos cerebrales. Consuman una dieta que tenga verduras, que tenga frutas, principalmente verduras, y de esta manera pues también van a disminuir de manera importante el riesgo de infartos cerebrales. Y algo también que es crucial es el ejercicio. Hagan ejercicio de manera regular, por lo menos 30 minutos al día. Incrementen su frecuencia cardíaca para que pues, puedan disminuir este factor de riesgo, que puedan generar esta pérdida de grasa, que puedan generar esta pérdida de calorías y mantengan un cuerpo ejercitado. De esta forma, pues, van a disminuir también el factor de riesgo para poder presentar un infarto cerebral. Y bueno, pues para aquellos que les gusta tomarse sus alcoholes, que les gusta tomarse sus copas durante el fin de semana, pues háganlo con moderación. No les quiero decir que no lo hagan, pero sí les quiero pedir pues que lo hagan con moderación. ¿Por qué? Porque si lo hacen con moderación, pues van a tener menos factor de riesgo para poder presentar este tipo de complicaciones. Recuerden, beber en exceso, pues también genera un riesgo importante de presentar infartos cerebrales. Y bueno, pues les platicaba también, si utilizan alguna droga, pues evítenla, la cocaína, las metanfetaminas, todo este tipo de drogas son súper dañinas. Entonces es el momento justo para poder disminuir factores de riesgo. Y bueno, pues los medicamentos que se pueden utilizar de manera preventiva, y esto pues no lo hago con el afán de que ustedes los utilicen y se automediquen, simplemente para que conozcan que existen algunos medicamentos que pueden prevenirlo, como pueden ser los anticoagulantes o los antiplaquetarios, los antiagregantes plaquetarios. No les voy a decir los nombres porque pues no es el caso de esta presentación, pero no quiere decir que ustedes los puedan tomar de manera libre y que los puedan tomar de manera constante. Siempre deben de estar indicados y prescritos por un profesional de la salud que una vez que se identifique el riesgo o el factor de riesgo para ustedes, pues pueda ser indicado este tipo de fármacos para prevenir eventos vasculares cerebrales. Lo que les quiero decir entonces es que ustedes, si ustedes han identificado factores de riesgo de los cuales ya hemos mencionado y son propensos a tener un infarto cerebral, busquen ayuda médica para que su médico
les prescriba este tipo de fármacos que pueden ser muy benéficos para disminuir el factor de riesgo para generar un infarto cerebral. Entonces, ténganlo en cuenta y acudan con su médico o con un profesional de la salud de confianza, su médico de cabecera, su médico de confianza, o con un servidor para que podamos hacer una revisión integral y ver si existe la posibilidad de utilizar alguno de estos fármacos para disminuir el riesgo. Y bueno, pues el diagnóstico se hace, obviamente, siempre con la exploración física. Podemos hacer algunos estudios de sangre, podemos solicitar algunos estudios de gabinete, de imagen principalmente, que nos apoyan a ver la estructura cerebral para poder revisar cómo está la cabecita y poder valorar el tejido cerebral con una tomografía, con una resonancia. Incluso hay pacientes que les pedimos ultrasonido o ecografía de la arteria carótida, y esto pues para ver cómo está, digamos, el flujo, para ver cómo está la capita que se hace adentro de los vasos sanguíneos de grasa, por decirlo en términos coloquiales y para que ustedes me entiendan, el sarro que se logra formar dentro del vaso sanguíneo. Eso es un factor de riesgo para presentar infartos cerebrales. Entonces también podemos hacer ultrasonidos de la arteria carótida, podemos hacer estudios de los vasos sanguíneos, una angiografía cerebral o incluso ecocardiogramas, pues para descartar alguna arritmia cardíaca que pueda llegar a ser un factor de riesgo de infartos cerebrales. Y bueno, pues aquí el tratamiento deberá de ser específico y dependerá del tipo de infarto cerebral, que depende justamente de si es hemorrágico o si es isquémico, ya que pues bueno, los medicamentos que se utilizan para el isquémico son diferentes a los que se utilizan para los hemorrágicos. Entonces, pues esto es un tema ya un poquito más técnico tal vez, pero lo que quiero hacerles saber es que son dos tratamientos diferentes. Es un tratamiento especial para el infarto cerebral de tipo isquémico, y aquí lo que se busca es restablecer el flujo lo antes posible. Y para el tratamiento médico del infarto o de la hemorragia cerebral, pues es uno controlar el sangrado y seguramente pues pasar a cirugía para poder reducir la presión adentro del cráneo que causa este líquido en exceso. Recuerden que el cráneo pues es un hueso que tiene diferentes huesos que lo conforman, pero es una estructura que no permite expandir el tejido que se encuentra dentro del cráneo, el cerebro. Entonces, al no permitir que se expanda, pues este efecto de sangre fuera del vaso empieza a generar compresión de la estructura cerebral, y eso puede ser una urgencia real y puede generar muchas complicaciones. Y bueno, pues aquí me permití escribir algunas de las preguntas que me han hecho llegar en los últimos días, una vez que ustedes supieron de la presentación que íbamos a dar. Y aquí me preguntaban, ¿estrés o esfuerzo físico extremos pueden generar eventos vasculares cerebrales? Pues miren, sí existen evidencias que demuestran la relación entre estrés y ataques cerebrales, pero realmente lo que pasa es que aquí los pacientes que están descontrolados, como por ejemplo los pacientes hipertensos que tienen descontrolada su presión arterial, pues ahí es cuando se toma un factor de riesgo para que, una vez que esta situación de estrés aumenta la presión arterial, pues aumenta el riesgo de sufrir un infarto cerebral. Entonces, pues como tal el estrés no genera un factor de riesgo, pero sí lo genera si es que los pacientes no están controlados de su presión arterial. Entonces, ese es un punto importante. Otro de los mitos y de las realidades, pues el tema sexual. Siempre me lo han preguntado. ¿Las relaciones sexuales son un factor de riesgo para infartos cerebrales? Pues miren, en realidad es poca posibilidad, o hay poca posibilidad de que esto suceda. Pero si le agregamos que un paciente sea obeso, fume, tome alcohol, tenga dislipidemia o que tenga colesterol y triglicérido alto en sangre, que haga un esfuerzo físico importante, pues entonces aquí sí vamos a tener un factor de riesgo que puede desencadenar un aumento de la presión arterial y esto generar una complicación para generar un infarto cerebral. Entonces, tengan en cuenta, no es que el tema de las relaciones sexuales genere un infarto cerebral, sino todo el factor asociado, es decir, los factores de riesgo que a veces para los pacientes eran desconocidos, y esos son la causa directa de este tipo de alteraciones. Y bueno, pues también me han dicho, oye, ¿sabes qué? Es que mi tío se estaba sonando la nariz, y esto es un caso que pues particularmente me llamó la atención. Mi tío se estaba sonando la nariz y en ese momento, ¡pum!, se perdió. Empezó con su carita colgada, su brazo no lo pudo mover,
Y pues es que no es realmente un disparador para un accidente vascular cerebral. El tema es que este paciente pues tenía un aneurisma en el cráneo, que es este chipotito que les digo del vaso sanguíneo, y pues no lo sabía. Entonces ahí fue cuando todo se descontroló. Pero, insisto, son factores de riesgo. Si ustedes han identificado factores de riesgo de los que ya les he platicado en este momento, pues es momento de incidir en ellos, porque si no inciden en ellos, pues estos factores de riesgo van a seguir sumando y a la larga les pueden generar un infarto cerebral. Y bueno, pues esto es lo que les tengo preparado. Ah, miren, acá tengo otra que es bien importante. El alcohol. El alcohol me puede llegar a generar un infarto cerebral, el uso de alcohol me puede llegar a generar un factor de riesgo para infarto cerebral. Pues miren, lo que hemos visto es que si ustedes toman de 3 a 4 bebidas habituales, los que llamamos bebidas largas o bebidas pues clásicas diarias, eso genera pues prácticamente 3 veces un riesgo para poder generar un infarto cerebral. Entonces, recuerden, no es que no tomen alcohol, más bien es que moderen la cantidad de alcohol que toman. Entonces, si ustedes se toman de 3 a 4 tragos largos todos los días, pues tienen 3 veces más riesgo de generar un infarto cerebral. Y bueno, pues esto es lo que les preparé. Pasaré ahora a la parte de Facebook y a la parte de Instagram para poder saludarlos a todos y leer todas sus preguntas. Veo que aquí en Instagram varios de ustedes se conectaron. Gracias a todos. L. Ramos León, saludos. SD Dani, saludos. Antaber, saludos. Elise Hernández, también muchos saludos. Melica 2209, saludos. Gaba SCB, saludos también. Canalilia, muchos saludos también. Y miren, acá tengo una pregunta en Instagram. Dice, es por eso que cuando tenemos esa sensación de caída de cara debemos de decir el cielo es azul y si no, podemos llamar a una ambulancia o acudir de emergencia. Bueno, no, acuérdense, este tema de esta mnemotecnia que les enseñé, de la estrategia camaleón, cara, mano, lengua y activación del servicio médico de emergencia, pues es un síntoma persistente. Solo en el accidente isquémico transitorio estos síntomas son temporales y regularmente duran algunos minutos. Entonces, si tú ves un paciente que literal se le cae su carita, entonces es inmediato, es momento de llevar al paciente al médico o de llamar al 911 para que un grupo de médicos y paramédicos lo valore y en ese momento se decida el traslado al hospital. Entonces, ten en cuenta eso, Alice. Muy buena pregunta. Y recuerden, la estrategia camaleón, cara, mano, lengua y on de activación de servicio médico de emergencias. Ok. Cofievar, saludos. Astrid Fendes, saludos. Por acá, a ver, vamos a ver, ¿a quién más tenemos? R Doman 07 y Miri Sarachaga, saludos. Alex Mesta 55, también muchos saludos. Fertz 18, saludos también. A ver, ¿quién más? Nikos, saludos. Memogaer, saludos. Pregunta L. Ramos León. ¿Puede un accidente cerebral vascular ocasionar alucinaciones visuales y auditivas? Sí, sí puede. Marisol RC, saludos. SD Dani, miren, aquí todos están saludando. Muchas gracias. Es un gusto poder verlos por acá. Saludos a todos ustedes. Bueno, tengo ya acá prácticamente con todos los de Instagram. Voy a pasar a Facebook. A ver, para no salir de la transmisión. Saludos a Alice, saludos Luis Alba, Mónica Rojas, Daniela Santamarina, Lorena Montes, Estela Hernández, Adri Quirós, mi hermana Carla Lavariega, Marco, Mirel Bamera, Héctor, Esteban Trujillo, Sandra López, Adriana Arellano. Gracias, gracias. Y acá veo todas las preguntas que me están haciendo también por Facebook. Mónica Rojas dice, mi papi tuvo uno, está bien, pero se le olvidan las cosas. Sí, depende mucho del área donde pues impacte el infarto cerebral. Les platicaba, pueden ser de 3 tipos, hemorrágicos, isquémicos o accidentes isquémicos transitorios. Entonces, pues depende mucho del área donde haya afectado. Héctor dice,
¿Alguna fuerte emoción como coraje podría ser desencadenar un infarto? Mira, Héctor, no es el coraje, sino regularmente son pacientes que están descontrolados, por ejemplo, hipertensos descontrolados que tienen su presión muy alta y están descontrolados. Y este es el factor de riesgo que desencadena. Más aparte, pues fuman, son obesos o tienen sobrepeso, toman alcohol, tienen lípidos altos en sangre. Entonces, todos esos factores son los que desencadenan el infarto. Obviamente, la situación de estrés pues conlleva la complicación. Alice Hernández, ¿una poliglobulia puede provocar o causar un infarto cerebral? Alice, qué buena pregunta. Miren, la poliglobulia para todos ustedes es cuando la sangre está más densa, más concentrada de lo normal. Entonces, sí, efectivamente, cuando la sangre tiene mayor concentración de eritrocitos, es decir, que es una sangre más concentrada, más densa, sí puede formar un coágulo y generar un infarto cerebral. Y bueno, pues aprovecho, ahorita me van a pasar más preguntas. Los triglicéridos altos pueden ser una causa, pueden provocar un infarto cerebral. Es correcto, Alice, los triglicéridos altos regularmente tienden a depositarse adentro de los vasos sanguíneos. Disminuyen el flujo sanguíneo y con el paso de la sangre pueden desprender un pedazo de esa placa de ateroma y esa plaquita de ateroma viajar por la circulación hasta el momento en donde llegue a un vaso de menor calibre y ya no pase esa plaquita de ateroma. Y ahí es cuando pues paran o detienen el flujo sanguíneo a esa parte específica y ahí es cuando se genera el infarto. Ok, entonces Estela Hernández, muchos saludos, gracias. Aide Cuevas dice, ¿el dolor de cabeza puede ser un síntoma de infarto? Sí, sí puede ser, principalmente de los hemorrágicos, pero pues no se preocupen porque pues no todos los dolores de cabeza son infartos cerebrales, entonces ténganlo en cuenta, por favor. Lorena Montes dice, un evento cerebral transitorio, si tiene pérdida del estado de conciencia y observan la mnemotecnia camaleón. A ver, Lorena, voy a volver a leer tu pregunta, no la entendí. Dice, un evento cerebral transitorio, ¿se tiene pérdida del estado de conciencia y se observa la mnemotecnia camaleón? Sí, sí, regularmente la mayoría de los infartos cerebrales cursan con esta mnemotecnia. Ok, perfecto. Bueno, pues ya aquí estuve leyendo todas las preguntas. Gracias a todos por conectarse. Les recuerdo que en mis redes sociales están, pues en este momento, con todo, transmitiendo toda esta información. Y un poquito más adelante, en un par de horas, ya podrán encontrar este video en YouTube y podrán encontrar el podcast en Spotify por si se lo perdieron o lo quieren volver a escuchar. Y por supuesto, pues yo me pongo a sus órdenes. Ustedes pueden ver en pantalla, aquí están todos mis datos, que pues bueno, en regular son los datos que necesitamos de primera mano o de contacto inicial. Ahí ustedes pueden ver mi número para poder generar sus citas y mi página web, en donde también seguramente encontrarán este video en breve y todos los videos que hemos generado y que podrán ustedes volver a revisar. Si ustedes no tienen más preguntas, yo seguiré aquí pendiente de cualquier comentario que ustedes puedan llegar a generar. Les agradezco el estar conectados, el estar pendientes de toda esta información. Por favor, háganme llegar sus sugerencias de tema, porque pues son muy importantes para mí el poder saber qué es lo que quieren que platiquemos, qué es lo que quieren escuchar y pues también estar atento a todos sus comentarios. Les recuerdo que pues estoy disponible aquí para ustedes durante un rato más para cualquier duda que tengan y si no, pues déjenme sus comentarios aquí en la liga de comentarios de Facebook o de Instagram y en breve pues los estaremos comentando. Ya llegó acá uno por Instagram también. Gracias, SD Dani, gracias por tu comentario. Y pues bueno, les reitero esta mnemotecnia que es muy sencilla, ténganla siempre en mente: camaleón, cara, mano, lengua y activación del servicio médico de emergencias. Entonces, siempre atentos, identifiquen sus factores de riesgo, identifiquen los factores de riesgo de su familia. No está de más hacerse un chequeo médico para ver cómo está el nivel de colesterol, el nivel de triglicéridos, cómo están sus glóbulos rojos y pues descartar cualquier situación de riesgo con su peso, con su dieta, con el alcohol. Entonces, pues tengan en cuenta todo este tipo de hábitos que podemos modificar de una manera muy sencilla y que son realmente un gran factor de riesgo para poder complicarnos. Entonces, pues bueno, les agradezco a todos el favor de su atención.
estaremos pendientes cualquier comentario hacia adelante y me reitero a sus órdenes. Gracias a todos, que tengan una excelente noche.